La clase de hoy es actitud psicosocial. Pichon-Rivière dice que toda formación se propone desarrollar aptitudes y actitudes, promover actitudes, con lo cual la actitud psicosocial forma parte, digamos, del proyecto formativo y es un concepto muy ligado al de operación psicosocial. ¿Por qué? Porque si la formación se propone como objetivo desarrollar aptitudes y actitudes, en las aptitudes tenemos el desarrollo del rol profesional y por lo tanto la capacidad de intervención, la operación psicosocial. La actitud psicosocial es un objetivo formativo y el contexto necesario, imprescindible para el desarrollo de la actitud psicosocial es el grupo operativo. Ahora, ¿qué es la actitud? La palabra actitud proviene del latín attitudine. Y que significa postura, disposición, viene de las artes. Vasari, el arquitecto de los Medici de Florencia, ya lo usaba en referencia a las artes. Tiene que ver con la postura, digamos, donde puede ser una actitud graciosa, puede ser una actitud amenazante, en las esculturas, en las pinturas, en las artes plásticas. Está muy ligado al concepto de aptitud, ¿no? Actitud, aptitud. La actitud tiene que ver con un posicionamiento en el lazo social, un posicionamiento en la relación con el otro. Pichon-Rivière dice que las actitudes están en un terreno límite, digamos, entre el mundo interno y el mundo externo. Es un acto que no se ha terminado de desarrollar. O sea, tiene efecto de acto, pero no es un acto enteramente desarrollado. Recuerden que cuando veíamos el concepto de comunicación, veíamos que para Pichon la real comunicación es un acto comunicativo. ¿Qué significa un acto comunicativo? Significa que todo agente emisor de un discurso está proponiendo una escena, está proponiendo una distribución de roles, está proponiendo un tipo de lazo social. Quien comunica un contenido, pero además comunica un significado de la relación que está estableciendo con el otro. Pero no espera un receptor que también responda a eso que está comunicando. Sí, muchas veces podríamos decir que esa actitud, esa escena, esa distribución de roles es algo que se metacomunica. No es algo que está dentro del contenido de la comunicación, sino que es la actitud con la cual se dice, es la postura que se asume, es el rol que uno asume y el rol en que coloca al otro. Una actitud seductora es una comunicación donde el otro aparece como
valioso, deseable, objeto de mi amor o de mi deseo. Una actitud amenazante significa que coloco al otro en una situación de enemigo o de alguien peligroso al cual tengo que atacar o del cual tengo que cuidarme. Por eso, digamos, es un acto, pero no se desarrolla enteramente o de manera completa. Ahora, ¿cuál es el posicionamiento que tiene el psicólogo social? ¿O cuál es la actitud que desarrolla? En la operación es básicamente una actitud de escucha. Es una actitud donde el protagonismo lo tiene el otro. Es escuchar lo que el otro tiene de singular, tiene de único y por lo tanto es valioso por eso mismo, porque es único, es diferente y le otorga a la información una verdad, digamos, única. Es cierto que esa verdad que emite es una verdad de su esquema referencial, es una verdad parcial. En el grupo, esto es una experiencia, digamos, cotidiana, en el grupo operativo, donde cada integrante habla desde su verticalidad. ¿Y qué es su verticalidad? Es su esquema referencial y por lo tanto emite lo que para esa persona y para ese esquema referencial es una verdad. Es lo que piensa, o es lo que siente, o es aquello que transmite un hacer, digamos, con el otro. Una modalidad de hacer con el otro. Ahora, la escucha, esta escucha, digamos, que es una escucha, por un lado receptiva, pero por el otro lado también es interesada, es motivada, es direccionada, porque el psicólogo social, cuando escucha al grupo, por un lado, escucha con una intención de producir agrupamiento o producir los efectos del organizador mutua representación interna. Esto es poder escuchar aquello que es propio de las vicisitudes de los lazos sociales. Ustedes vieron que cuando estudiaron grupo, vieron que al inicio el grupo es una serie y luego va desarrollando estructuras vinculares que lo van anudando. Y este es uno de los primeros objetivos. O sea, no se puede desarrollar una tarea plenamente si no hay un grupo integrado. Es cierto, la mutua representación interna va actuando junto con el organizador tarea, digamos, ¿no? Pero podríamos decir que la actitud en una primera instancia del psicólogo social es una actitud continente, es una actitud receptiva, es una actitud que promueve el protagonismo para producir lazos sociales, para producir una, como dice Pillon, una circulación de la comunicación en el grupo, y cuando ese grupo está integrado, aparece ahí sí plenamente una actitud más motivadora, una actitud más en relación a la tarea, una actitud más motorizadora, digamos, de esa direccionalidad. Entonces, la capacidad de escucha es un posicionamiento en el vínculo, pero habría que agregar también que lo específico del psicólogo social es la escucha múltiple. Es la capacidad de hilvanar los discursos
individuales y poder realizar una lectura de aquello que va enlazando, que va hilvanando, que va entramando o que va anudando las distintas ideas, preocupaciones, afectos, debates, etcétera, en algo común. Esto tiene que ver con la devolución de emergentes. Ustedes saben que el rol del psicólogo social es el único que puede devolver emergentes a un docente, a un capacitador, a un jefe. ¿Por qué? Porque puede escuchar al grupo, puede escuchar aquello que es una temática que al grupo le preocupa, o es una situación que el grupo está elaborando, está procesando. Por ejemplo, la posibilidad de ir pasando, ¿no?, de la serie al grupo. Pichon-Rivière dice, las transferencias, los vínculos se van armando fragmentariamente por retazos, ¿no? O sea, aparece la estructuración de un lazo social, luego aparece otra, ¿no? Luego aparece un debate, una contradicción, una situación dilemática, y luego vuelve otra vez a constituirse el lazo social, hasta que aparece en nosotros, hasta que aparece la idea de somos un grupo, somos un conjunto. Entonces, la actitud de escucha promueve la asunción del protagonismo del grupo. O sea, el psicólogo social es alguien que está receptivo, interesado, motivante, por lo cual el rol que coloca al grupo es un rol protagónico, es un rol activo, promueve, digamos, la acción desde el grupo. Este protagonismo, digamos, tiene que ver con lo que Pichon-Rivière llama la mayéutica socrática. El psicólogo social queda en una actitud de falta, en una actitud de no saber, o sea, es como que destituye su capacidad como maestro, digamos, o como alguien que contiene un saber. Recuerden que los psicoanalistas hablan de el sujeto supuesto saber. O sea que el psicólogo social aparece como alguien que sabe, podríamos decir, como dice Kesselman, que sabe acerca del misterio de los grupos humanos, pero no ejerce un poder de amo, no ejerce un poder de yo soy quien sé y el grupo no, eso que Freire llama la educación bancaria. Entonces, esto tiene que ver con la mayéutica socrática, donde se promueve un saber, esa falta es, digamos, condición necesaria para la asunción del protagonismo del otro y la acción, digamos, o la promoción de un saber o la producción de un saber autónomo en el grupo. ¿Cómo se da esto en la formación? Decíamos que el desarrollo de las actitudes se produce o se desarrollan por propia experiencia en el grupo operativo. En el grupo operativo, el desarrollo de las actitudes tiene que ver con poder escuchar a los compañeros desde una posición no normativa. O sea, cuando se escucha al otro, no se escucha desde un supuesto deber ser. Hay que poder escuchar al otro
desde su singularidad. ¿Por qué? La singularidad y el esquema referencial de cada uno de los compañeros en el grupo es producto de una larga historia de tramas vinculares. Por lo cual es una singularidad que, lejos de tener que perturbarnos, es algo que nos enriquece. Para Pichon-Rivière, el diferente no es alguien a quien yo tolero, no es alguien al cual, bueno, yo convivo, ¿no? Sino que es alguien con el cual me enriquezco porque justamente es diferente, porque me otorga una perspectiva que me sorprende, que me interroga, que me hace descubrir áreas no pensadas hasta ahora. O sea, esa es la riqueza del grupo operativo y esa es la riqueza del desarrollo de esta capacidad de escucha. Esto implica el abandono de una actitud normativa, de una actitud del deber ser, digamos, hay que ser de determinada manera. Implica el abandonar ciertos prejuicios. En los inicios de un grupo, cuando ese conjunto de personas que no se conocen son una serie, como diría Sartre, es inevitable la emergencia de los prejuicios. En ese sentido, hay una filósofa que se llama Hannah Arendt, ella dice, todos tenemos prejuicios, en el sentido de que es imposible acercarse a algo desconocido sin un juicio previo. O sea, cuando nosotros nos imaginamos a un lugar donde vamos a ir, tenemos ciertas ideas, emitimos ciertos juicios previos, dice Hannah Arendt. Pero esos juicios previos necesarios para otorgarle un cierto sentido a eso nuevo, tiene que ir cediendo, digamos, hacia un progresivo reconocimiento de la humanidad del otro. ¿Qué quiere decir reconocer la humanidad del otro? Significa reconocerlo como múltiple, reconocerlo como con muchos rasgos, ¿no? Reconocerlo como plural. Todos somos plurales. Todos somos valientes, cobardes, idealistas, vengativos, prejuiciosos, ¿no? Depende de la circunstancia, depende de lo que Pichon-Rivière diría hombre en situación. Depende de en qué contexto, en qué circunstancia. Una madre puede ser muy valiente en determinada circunstancia y en otra que peligra la vida de sus hijos puede ser muy cobarde, digamos, ¿no? En el sentido que es capaz de ceder a cualquier cosa con tal de preservar la vida de sus hijos, ¿no? O sea, depende de cada circunstancia y de cada contexto. Entonces, uno de los objetivos es justamente poder desarrollar esta escucha singular, que significa un respeto y un reconocimiento de esa historia que produjo ese esquema referencial, que produjo esa forma de pensar, esa forma de sentir y esa forma de hacer. Un respeto, digamos, comprensivo, ¿no? O sea, que se acepta porque se entiende o se comprende. Otra característica de la actitud, digamos, en la mayéutica socrática es la renuncia a la certeza, la falta, digamos, esta actitud de escucha y de tolerancia, digamos, a la falta, tiene que ver con no tener la certeza acerca de
cómo es el otro, o qué es lo que se escucha del otro, o no tener la certeza de lo que se sabe. En ese sentido, es abandonar Yo me acuerdo en la facultad, cuando uno empieza a encontrarle significados psicológicos, digamos, a las cosas, uno desarrolla lo que graciosamente yo he visto definido como furor interpretandis. El furor interpretandis es, uno ve una actitud y ¿no? Ahí va, digamos, la interpretación. Esto es profundamente, digamos, omnipotente y profundamente agresivo, ¿no? Porque es cosificar al otro por un rasgo, digamos. Ya un rasgo significa tal cosa. Y desde Pichon hay un grupo interno, hay una selva de vínculos, o sea, que todos somos múltiples internamente. Con lo cual, no cosificar al otro, poder percibirlo en su humanidad, es poder percibirlo en esta riqueza, digamos, de facetas y de posibilidades. Por eso Pichon-Rivière dice que en el grupo todos aportan a la tarea. Aportan desde lo abstracto, aportan desde la lógica más práctica, aportan desde la capacidad de escritura, desde la capacidad de abstracción, desde una capacidad estética, ¿no? O sea, esa multiplicidad es lo que justamente otorga riqueza a la producción grupal. Otra característica otro rasgo importante de lo actitudinal tiene que ver con la capacidad de continencia. ¿Qué es la capacidad de continencia? Es la capacidad de sostener un vínculo y sostener una tarea, una direccionalidad, digamos, en esa comunicación, sostener la direccionalidad del convenio, del contrato que se hizo de la tarea, aún en momentos de vicisitudes, digamos, grupales. Por ejemplo, hay momentos en los cuales las ansiedades son muy elevadas, o hay momentos en los cuales hay afectos muy, muy intensos. ¿Y qué es la capacidad de continencia? La capacidad de continencia es poder seguir escuchando, poder seguir pensando, poder seguir reflexionando, seguir con la orientación hacia el objetivo, la tarea que se propone ese grupo. O sea, esto es contener. Ahora, esto pasa, digamos, mucho por lo simbólico. ¿Recuerdan la diferencia en Lacan entre lo imaginario y lo simbólico? En lo imaginario están mucho los afectos. Los afectos siempre está muy ligado a lo que yo siento respecto del otro, o lo que el otro me desencadena como afecto a mí. Puede ser del orden de lo afectivo, una atracción, digamos, irresistible, o al contrario, puede ser un debate ligado más a la pelea, a la rivalidad, que al encontrar una verdad, intentar encontrar una verdad. Bueno, la capacidad de continencia significa responder desde lo simbólico, responder desde las palabras, responder desde la reflexión, responder desde aquello que orienta o direcciona hacia la tarea. O sea, la continencia es la capacidad de no devolver también imaginariamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué sería una situación donde se responde desde lo imaginario? En el caso de un debate o de una contradicción o de una rivalidad,
que esto podría ser de un docente tradicional, digamos, pero ustedes al final son insoportables, no hay nada que les venga bien, ¿no? O sea, responde en la misma dimensión, digamos, del enojo o de la rivalidad. ¿Cuál sería una respuesta de lo simbólico? Sería tratar de entender qué está pasando. A lo mejor todo ese enojo, toda esa rivalidad, toda esa intensidad afectiva tiene que ver con que a la semana siguiente hay un examen, por ejemplo, ¿no? O está por terminar el año y se están por ir de la escuela. Entonces, mejor irse peleados que irse tristes, deprimidos, extrañándose, ¿no? O sea, encontrarle un sentido que ubique a lo imaginario y ubique al afecto, no en una catarsis irracional, digamos, de mera descarga, ¿no? O de mero mal carácter, sino que tiene un sentido, tiene una significación, digamos, comprensible, que está ligada a los lazos sociales, a los vínculos, a la proximidad, digamos, de una ruptura vincular en este caso, o de un abandono. Entonces, eso tiene que ver con la capacidad de continencia. Esto exige también una capacidad de autocontinencia. Ustedes cuando escuchen las intervenciones de sus compañeros de tercer año, van a ver que a veces en los comienzos, sobre todo en el trabajo con adolescentes o en el trabajo en los secundarios, ¿no? Con púberes, adolescentes, las primeras reuniones son de una intensidad afectiva muy importante, ¿no? O sea, ahí aparece la rebeldía juvenil, aparece la resistencia en manifestaciones, digamos, de agresión o de provocación. Por lo cual, ustedes van a ver ahí, la actitud continente, que significa sostener esa situación. Sostenerlo, tratar de devolverlo en términos de tarea, en términos de explicaciones racionales, o sea, nunca devolverlo en los mismos términos, digamos, ¿no? de afectos. Y esto puede durar 3 reuniones, hasta que se modifica el posicionamiento vincular de los adolescentes. Porque estas dos condiciones, la capacidad de escucha, ¿no? y la capacidad continente, tiene, digamos, el sentido de construir un tipo de lazo social donde es posible, digamos, el procesamiento de estos afectos y implica un reconocimiento. Volvamos al ejemplo de los adolescentes. Supongamos un grupo de adolescentes que se resiste porque, bueno, ustedes vienen mandadas por la directora, nosotros sabemos que ustedes piensan que nosotros somos lo peor de la escuela y somos el peor grupo y siempre nos lo dicen, y ustedes son psicólogos, nosotros no somos locos, no queremos tratarnos, ¿qué vienen a hacer? ¿No? O sea, como una resistencia explícita, ¿no? Pero si esto actúa, o sea, por supuesto la respuesta ahí es: no somos psicólogos sociales, nos interesa saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes hacen. Estoy inventando, digamos, ¿no? Pero es sostener esa posición ligada a la tarea, ligada al objetivo, ligada a lo que se viene a buscar, a la buena fe, a la transparencia de lo que es la propuesta, ¿no? La verdad de lo que es la propuesta. Ahora, cuando los adolescentes perciben que esto es así, ¿no? O sea, que
hay una coherencia entre lo que se dice, lo que se hace, la respuesta que se da, etc., aparece un reposicionamiento en el vínculo. Esta es la función, digamos, porque esta situación, digamos, anterior, ¿qué es? Es estar alienado a lo que se dice que son, ¿no? O sea, ellos se sitúan en somos los peores, somos los rebeldes y por lo tanto nos comportamos como tal. Somos violentos, somos rebeldes, somos agresivos, somos descalificadores, porque eso es lo que somos. Pero eso es lo que son para la institución o para cierto instituido de lo que son los adolescentes. ¿O acaso en los medios de comunicación nos salen que los adolescentes son violentos, que los jóvenes son esto, que los jóvenes son lo otro, que que beben, que toman drogas y que entonces, ¿no? O sea, este instituido social uno lo percibe en los medios, concretamente, periódicamente, ¿no? Periódicamente aparece la moda de que los adolescentes son, y ahí aparecen todos los estigmas. La rebeldía es repetir esto, es la estereotipia de ese rol. Si son violentos, son agresivos y confirman en el vínculo y son tratados como tal, es lo mismo de siempre. O sea, la única manera de desalienarlos de eso que dicen los otros que son, es reposicionarlos en el vínculo. ¿Y qué es reposicionarlos? Escucharlos como diferente, como alguien que tienen que ser reconocidos en su singularidad, en sus pensamientos, en sus opiniones, en aquello que piensan, en aquello que quieren desarrollar, quieren hacer, qué objetivos se proponen. Recuerdo sobre todo una intervención donde era un grupo estigmatizado en un colegio y cuando luego que se integran, se calman, se desalienan, digamos, de esa situación, se les pregunta qué es lo que quieren hacer, qué proyecto quieren desarrollar. Y ellos eligen el tema violencia, que quieren tratar el tema de violencia y quieren dar su opinión acerca de la violencia. Entonces hacen un video donde recogen todas las escenas de violencia de las tribunas de fútbol, de las canchas de fútbol, jugadores agarrándose a trompadas, agarrando a trompadas al referee, tirándole botellas y objetos al arquero, políticos peleándose, la cachetada de Camaño a Kunkel, ¿no? Malas palabras y groserías dichas por políticos, o sea, van mostrando un mundo adulto, ¿no?, que es violento. Y esta es la respuesta. Es una respuesta para los adultos, digamos, y es una respuesta creativa, es una respuesta que denuncia, es una respuesta incontrastable, es así, fue tomada de, peleas de coristas también y de vedettes, y incentivada la polémica con los programas de televisión. Vieron que hay programas de televisión que se nutren de las peleas, ¿no? Y lo único que transmiten son peleas, digamos. Entonces, bueno, era un video mostrando el mundo adulto, digamos, como una especie de espejo que devuelve, ¿no? Ahora, este reposicionamiento, que es un reposicionamiento desalienante, ¿no?, es poder asumirse y poder dar una respuesta creativa, tiene que ver con haber sido reposicionados en la escucha. O sea, cuando uno escucha al otro, le está proponiendo un lazo social donde lo que tiene que decir es importante, es único. Y esto es insólito para alguien que está estigmatizado.
Lo mismo podríamos decir que pasa con los adultos mayores. Los adultos mayores también son la clase pasiva, son los improductivos, son los descartables, son los que caminan despacio, no escuchan, no ven, ya no pueden pensar correctamente, son torpes, o sea, ¿no? Todo lo que se dice que es los adultos mayores. Están primero alienados en esto. O sea, son sujetos que se perciben y se autoperciben desde su entorno social, desde el contexto. Ahora, escucharlos como alguien que son únicos, son valiosos, tienen su verdad, tienen su capacidad productiva, creativa, etcétera, hace que de repente uno se entere que en ese geriátrico hay una cantante de tango famosísima, hay un tipo que fue amigo de Carlos Gardel o no sé qué, o sea, empiezan a aparecer en esos viejos retazos de la historia de nuestro país. Uno era un cuidador, estoy hablando de una experiencia concreta, era el cuidador del caballo de no sé qué famoso, ¿no? O sea que tienen historias y retazos de historia del país maravillosas, digamos, ¿no? Esos seres supuestamente descartables, etcétera, etcétera, ¿no? Alguien sabe cantar muy bien, o alguien sabe, fue actriz, o sea, empiezan a aparecer los rasgos singulares de una historia rica, de una historia que no solamente es individual, sino que es de su contexto, de su comunidad y de nuestra sociedad, de nuestro país, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la capacidad de escucha y con la capacidad de contención. ¿Qué es la autocontención? La autocontención es poder sostener situaciones de contradicciones dilemáticas y apostar, digamos, a su dialectización. Es una confianza en el proceso, es una confianza en la dialectización posible de la circulación de la comunicación. En ese sentido, hay que considerar que la palabra tiene un efecto apaciguador. Alguien que está muy enojado, si puede hablar de su problemática, esta intensidad, digamos, empieza a descender, se vuelve, digamos, menos intensa por el hecho de estar simbolizando ese afecto. Entonces, la autocontención es la posibilidad de no responder, digamos, simétricamente, sino poder sostener aún situaciones dilemáticas y apostar a su dialectización, a su procesamiento. En relación a esta autocontención, tenemos el concepto de estructura de demora. O sea, cuando uno siente un impulso, ¿no?, de responder simétricamente, o está muy ansioso o ansiosa por concluir una situación y por darle un cierre y darle un broche, digamos, esta estructura de demora implica poder postergar y poder apostar a una devolución más reflexiva. Esto implica no responder en determinado momento o responder cerrando una situación o apostando al futuro una situación o connotando positivamente algo de ese proceso hasta poder reflexionar. ¿Reflexionar qué significa? Trabajarlo con el equipo, poder pensarlo, poder supervisarlo y dar una devolución a ese grupo más elaborada, más reflexiva. También lo actitudinal tiene que ver con la posibilidad de no solo pensar lo que acontece,
en los lazos sociales y en los vínculos, sino pensarse. O sea, en ese sentido hay un diálogo que podríamos decir que es un bucle que piensa la situación grupal o las situaciones verticales en ese grupo, pero también se piensa. Por ejemplo, si hay telenegativa, bueno, ¿por qué me despierta telenegativa? O sea, la posibilidad de interrogarse acerca del propio esquema referencial, de los propios afectos, de los propios prejuicios o juicios previos que se tenga respecto del otro. Esto hace a asumir, digamos, la responsabilidad de la propia historia, la responsabilidad de su propio esquema referencial, digamos, ¿no? Bueno, yo pienso de determinada manera, siento de determinada manera, hago de determinada manera, pero también me interrogo por qué pienso, por qué pienso de esa manera, siento de esa manera, hago de esa manera. También la actitud es una actitud interpretante. ¿Qué quiere decir interpretante? Quiere decir que busca un sentido. O sea, si hay un enojo, le busca el sentido del enojo. Si hay un silencio, le busca el sentido al silencio. O sea, todo lo humano tiene una significación y tiene una policausalidad, podríamos decir. La actitud interpretante tiene que ver con encontrar esa multiplicidad de sentidos para que se dé un determinado fenómeno o un determinado hecho. Esto implica también una actitud de interrogación, interrogación respecto de la significación de lo que está aconteciendo en el grupo y una autointerrogación. Tolerar que la propia verdad es una verdad parcial, es un fragmento de verdad, nadie tiene la verdad. El grupo va construyendo una verdad, digamos, que es múltiple, armada de fragmentos y lograda por consenso. Por supuesto, implica en lo actitudinal un abandono de lo que aparece como el deber ser, ¿no? Social, lo que aparece como la alienación, digamos, aquello que desde afuera indica cómo son las cosas, y poder transformar, digamos, o poder construir una lectura crítica de la realidad, no como actitud, digamos, criticona o actitud de descalificación, digamos, del otro, sino crítica como discriminación, como otorgamiento de sentidos, de significaciones, de poder ubicar más estructuralmente, digamos, una problemática y no cosificarla. Cuando pensaba en el valor, digamos, de lo actitudinal como valor de acto, recordaba, digamos, a Pillon, y Pillon tenía una gran capacidad para leer actitudes, para leer posicionamientos. Por ejemplo, y usaba muchas metáforas de campestres, digamos, ¿no? De campesinas. Por ejemplo, cuando alguien estaba muy orgulloso por algo, él decía, parece un pavo,
¿No vieron que los pavos se inflan? ¿No? Tienen como una cosa. Y además uno lo miraba al orgulloso, digamos, de algo, y era cierto, parecía inflado, ¿no? Parecía, digamos, como con una postura de lo más arrogante, digamos, ¿no? Ahora, Pichon-Rivière tenía una gran capacidad de producir transferencia en el otro, sin hablar. O sea, uno lo veía a Pichon y tenía ganas de contarle cosas. Y en ese sentido, recuerdo que una vez yo tenía, digamos, un departamento, me había separado, vivía con mi hija, que tenía 4 años en ese momento, y mi hija tenía una perrita. Y había salido con la señora que la cuidaba a la plaza con la perrita, y la perrita se soltó de la correa, o sea, falló el precinto, digamos, el broche de la correa, y salió corriendo hacia la plaza y la mató un taxi. Por supuesto, imagínense el drama, ¿no?, de la muerte de la perrita, los llantos, etcétera, los rituales, ¿no?, que el entierro, que recogerla, que, en fin, toda la ceremonia. Y mi hija, que digamos protestó, lloró y demás durante un tiempito, después no habló más. Silencio absoluto. No se sabía qué pasaba con su duelo, digamos. Y justo una noche yo lo invito a cenar a Pichon, a mi casa, y Pichon entra a mi casa y entonces sale mi hija. Y le digo, bueno, Malena, este es Pichon, ella es Malena. Y Malena lo mira y le dice, ¿sabés que hace 15 días mataron a mi perrita? Y le empieza a contar todo el episodio de su perra, ¿no? Ahora, acá el interrogante es, ¿qué hizo que mi hija inmediatamente le contara algo doloroso? ¿Y qué hizo Pichon para que ella, que hacía 15 días que no hablaba, digamos, o 10 días que no hablaba, hiciera esta transferencia? O sea, ahí evidentemente hay algo del orden de lo actitudinal, porque Pichon no había hablado, no había dicho ¿cómo estás? O ¿qué te pasó? ¿No? O sea, era un acto de presentación, digamos, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo de lo que es la actitud y el valor de acto, ¿no?, el efecto de acto que tiene la actitud. ¿Preguntas? Sí. Respecto al tema de las intervenciones, comentaste que habías hecho una con adolescentes y otra con ancianos, sí, viejos. Vos contaste que a los adolescentes les propusieron a ellos decidir la tarea a llevar a cabo. O sea, nosotros cuando nos recibamos de psicólogos sociales, proponemos o tenemos, o sea, o va a salir de nuestra creatividad o depende del grupo, uno tiene que ver qué es lo que va a hacer. O sea, cómo encaramos, qué tarea vamos a darles, claro, para que lleven a cabo. Claro. Bueno, ahí, digamos, está la actitud muy unida a la operación, ¿no?, psicosocial, en el sentido de que al principio ustedes van a sostener la actitud de escucha, durante todo el proceso van a sostener la capacidad de escucha y la actitud de escucha. En un primer momento van a escuchar fundamentalmente qué es lo que está pasando a nivel de los vínculos. O sea, qué pasa con esa serie, qué pasa con los lazos sociales, qué pasa con los anudamientos vinculares, qué pasa con el vínculo transferencial, con el equipo, cómo actúa el contexto, la institución. ¿Por qué? Porque está en juego el organizador, mutua representación interna y la constitución, digamos, de una estructura grupal.
Pero yo les dije que luego aparece una actitud que es más motivadora, más direccionada, y en este caso es que el grupo pueda pensar en función de problemáticas que le preocupan, pueda pensar un proyecto. Pero el proyecto no es del equipo, el proyecto es del grupo. A veces el grupo, el equipo, se enamora del grupo y se enamora de la integración grupal. Y dice, ya está, ¿no? O sea, que de un grupo de salvajes adolescentes agresivos, ¿qué más se le puede pedir que ahora se comuniquen y convivan y que puedan reflexionar y pensar y que los docentes estén contentos porque están más tranquilos? Ya está el objetivo, ¿no? Sin embargo, ahí no está el organizador tarea, porque la tarea es el proyecto que el grupo elabora. Y eso es lo que realmente termina de consolidar los lazos sociales y es lo que termina de constituir, digamos, un desarrollo. O sea, porque para Pillon lo operativo del grupo operativo no es solo que ese grupo se integre y desarrolle un proyecto, sino que las verticalidades se enriquezcan y se desarrollen. Para Pillon-Rivière lo operativo es aquello que apunta al pleno desarrollo de la vida humana. Y la vida humana es vertical, es individual, es enriquecerme en aprendizaje, en creatividad, en capacidad de diálogo, de resolución de conflictos a través de la palabra, y es poder, digamos, constituir un proyecto en un lazo social, vivir en comunidad, o sea, establecer proyectos con otros, enriquecerse con otros en una tarea. Pero es un interrogante importante al momento de la intervención, ¿no? Bueno, dejamos acá.